la puerta en el árbol. El patio estaba en calma, envuelto en el suave resplandor del atardecer. Una bruma dorada brillaba sobre la acera agrietada, donde las raíces del gran árbol se asomaban a través del concreto como los dedos de algo antiguo y lento. Su tronco era grueso y retorcido, lo suficientemente grande como para escalar. Lo suficientemente amplio como para desaparecer en su interior si uno se lo proponía. Eso era lo que siempre decía Brian. Silas se apoyó contra la cálida corteza, con las piernas recogidas y los ojos entrecerrados mientras escuchaba los sonidos del verano, el tráfico distante, un aspersor de jardín que goteaba en algún lugar fuera de la vista, el zumbido de una mosca orbitando un charco de jarabe de himop derretido en el suelo. Brian estaba a unos pocos pies de distancia, sentado en una rama más alta, balanceando las piernas y sorbiendo el resto de su refrescante de arándano de un enorme vaso etiquetado como increíble montaña de pancakes. En el vaso había una caricatura de una torre de pancakes empapados en jarabe, tan alta que se curvaba alrededor de los lados. ¿Crees que si nos quedamos aquí el tiempo suficiente?, dijo Brian, mirando hacia el complejo de apartamentos. Se olvidarán de que existimos. Silas se encogió de hombros. Quizás estaría bien, dijo Brian, inclinando la cabeza hacia atrás. Podríamos vivir en el árbol como unos mapaches raros. Ya comes como uno, murmuró Silas. Brian se rió y le lanzó una servilleta arrugada. Falló, la servilleta flotó hacia una rama más baja y luego cayó al suelo. Durante un rato, no dijeron nada, solo escucharon. El árbol crujía suavemente con la brisa, sus hojas brillando como fragmentos de cristal verde. Me gusta estar aquí, dijo Silas al fin. Brian asintió, pero no dijo nada. Su mirada se había desviado hacia la escalera del apartamento. El metal estaba oxidado en las juntas, desgastado por años de pasos, discusiones y compras llevadas demasiado rápido. Pero hoy, se veía diferente. La luz lo iluminaba de una forma extraña. Una sombra donde no debería haber ninguna. Oye, dijo Brian, entrecerrando los ojos. ¿Alguna vez has pensado que esa escalera sumaba? Silas parpadeó y se volvió a mirar. ¿Qué? Lo digo en serio, dijo Brian, señalando con su sorbete. Como cuando el sol le da justo en el ángulo correcto. Juro que oigo algo que suena como un canto, muy suave. ¿Nunca lo has oído? Silas frunció el ceño. La escalera permanecía quieta a la luz del sol, ordinaria y vacía. Pero cuanto más la miraba, más pensaba. Tal vez solo era el viento. Creo que has comido demasiada azúcar, dijo Silas. Brian sonrió. Silas se quedó atrás después de que Brian bajó, diciendo que necesitaba 10 minutos más de paz antes de que la cena lo arruinara. Brian puso los ojos en blanco, mencionó algo sobre saquear la nevera y desapareció en la escalera del apartamento con su habitual energía desbordante. Ahora solo, Silas escuchó el viento moverse entre las hojas. Pasó los dedos por la corteza, trazando distraídamente las débiles inscripciones que él y Brian habían grabado a lo largo de los años. Sus nombres, símbolos tontos, un rayo dentado que alguna vez fue un dinosaurio. Algunas se habían desvanecido, otras estaban cubiertas de musgo. Pero una se destacaba, una que no recordaba haber grabado. No era profunda, pero era precisa. Una espiral perfecta, no más grande que un plato. Las líneas eran demasiado limpias, demasiado suaves, no como nada que hubieran rasguñado con un palo o un tenedor. Brillaba débilmente cuando la luz del sol la tocaba justo en el ángulo correcto, casi como si hubiera sido quemada. Silas parpadeó y se acercó. Había algo extraño en ella. La espiral no parecía parte del árbol. Se sentía como si tuviera capas, como si tuviera profundidad, como si al tocarla pudiera girar, hundirse o arrastrarlo hacia adentro. Extendió la mano lentamente.
Las yemas de los dedos flotaban a un suspiro de distancia. Una brisa se levantó. El árbol crujió y, por un instante, no más que un latido, sintió algo detrás de él moverse. No la rama, no la corteza, algo debajo de ella, en movimiento. Retiró la mano rápidamente. La espiral pulsó una vez suavemente. Luego se detuvo. Silas descendió del árbol más rápido de lo que pretendía, con el corazón latiendo en el pecho. Cuando sus pies tocaron el césped, no miró atrás. La espiral no volvió a aparecer. Ni el día siguiente. Ni el siguiente. Por un tiempo, Silas se preguntó si realmente había estado allí. Se detuvo antes de mencionarlo a Brian. Sabía lo que diría. Los árboles inquietantes son los mejores. La próxima vez, saltaremos con linternas y bocadillos. Pero luego llegó el sábado. El sol estaba bajo, deslizándose por el borde del complejo de apartamentos, y Brian insistió en que observaran cómo cambiaban los colores del cielo desde su habitual posición en el árbol. Trajo un pancake medio comido de Imop envuelto en papel aluminio y dijo que era espiritualmente importante que lo comieran al atardecer. Silas puso los ojos en blanco, pero lo siguió. Subieron como siempre, acomodándose con facilidad. La corteza estaba caliente, las ramas crujían suavemente con el viento. Todo parecía normal hasta que Brian dijo: «Oye». Su voz era diferente. No era fuerte, ni bromista. Silas se volvió. Brian estaba mirando el tronco a unos pocos pies de donde estaban sentados. Y allí estaba de nuevo, la espiral. Pero esta vez estaba abierta. Donde antes no había más que corteza áspera, ahora había un contorno. Una fina y elegante hendidura había partido el tronco como una puerta, perfectamente formada, lo suficientemente ancha para que una persona pudiera deslizarse a través de ella. La espiral estaba en el centro, pulsando suavemente con una tenue luz ámbar. Ninguno de los dos se movió. El mundo a su alrededor parecía haberse sumergido bajo el agua, amortiguado, pesado. «¿Lo ves?», susurró Brian. Silas asintió, con la garganta apretada. «Es real», dijo Brian, su voz llena de algo entre miedo y emoción. «Silas, eso es una puerta». Silas se echó hacia atrás un poco. «No deberíamos». Brian ya estaba de pie. «Brian». Pero era demasiado tarde. Su amigo ya estaba de pie frente a ella, con los dedos acariciando la espiral. La luz brilló más intensamente. La hendidura se amplió con un crujido profundo y terroso. Brian sonrió. «¿Vienes o qué?». Silas no respondió. No podía. «Como quieras», dijo Brian, y dio un paso adentro. La corteza se plegó alrededor de él como si fuera madera líquida. Silas se quedó congelado, mirando el lugar donde su amigo había desaparecido. Luego lo oyó, un grito, amortiguado, distorsionado, como si viniera detrás de un cristal o bajo el agua, o de algún lugar completamente diferente. El estómago de Silas se hundió. Se levantó y dio un paso vacilante hacia la puerta. Seguía allí, abierta, esperando. Y sin pensar más, respiró hondo y saltó dentro. Caer no fue como caer. Fue como deslizarse de lado a través de agua que no estaba mojada, a través de luz que no se quedaba quieta. Los colores se invirtieron. Las sombras se curvaron hacia adentro. El aire zumbaba, pero no con sonido, sino con memoria. Silas trató de gritar, pero salió con la voz de otra persona. Una versión más joven de sí mismo llamando a Brian desde veranos atrás. Luego, de repente, la quietud. Silas aterrizó sobre algo suave. Césped, quizás. Pero cuando se levantó, se dio cuenta de que no era césped en absoluto. Eran hojas presionadas contra una superficie como de cristal.
Arriba de él estaba el cielo, pero no el cielo. El cielo estaba debajo. Un vasto campo de estrellas brillaba bajo el suelo, mientras que arriba, donde debería estar la tierra, colgaban raíces retorcidas, cayendo como candelabros de un dosel de nada. El árbol estaba al revés. Silas giró lentamente. Estaba de pie en un estrecho camino suspendido en medio de este mundo invertido. Extrañas flores brillantes flotaban como medusas en el aire. Algunas parpadeaban, otras escuchaban. No estaba seguro de cómo lo sabía, pero lo sentía. Todo aquí estaba observando. Y entonces, desde algún lugar adelante, una voz resonó. Pero no llegó después del sonido de pasos. Llegó antes. «Brian», llamó Silas, con la voz temblando. El eco lo repitió al instante. «Brian». Luego otra vez, esta vez detrás de él. «Brian». Silas se congeló. Los ecos no rebotaban. Lo seguían. Comenzó a caminar. El camino se torcía en direcciones imposibles, espiralando de lado sin que él lo notara. La gravedad temblaba debajo de sus pies. A veces parecía que estaba caminando sobre el cielo. Otras veces sobre una alfombra vieja, una vez sobre algo que respiraba. Siguió avanzando. No había otra dirección. Y mientras caminaba, el árbol detrás de él se desvaneció de la vista hasta que desapareció. Ya no había vuelta atrás. El camino se abrió en un claro. O tal vez no era un claro. Solo un lugar donde la extraña hierba no hierba brillaba como agua, rodeado de altos árboles torcidos que se movían aunque no había viento. Sus hojas no susurraban. Chasqueaban como dientes. Y en el centro del claro estaban los niños. 3 de ellos. 2 estaban de pie, uno agachado, dibujando algo en el suave suelo que cambiaba con una rama. Se veían extraños. Silas se acercó. Ninguno de ellos se movió. Entrecerró los ojos. El primer niño tenía el cabello rizado y marrón y una camiseta a rayas. El segundo tenía el cabello rubio desordenado y una camiseta roja. Y el tercero, agachado y concentrado, estaba tarareando algo entre dientes. Una canción que Silas conocía, una canción que él y Brian habían inventado. Se congeló. Se veían exactamente como ellos. La versión de Silas levantó la cabeza y sonrió, pero la sonrisa era un poco demasiado ancha. No de una manera monstruosa, sino de una forma que no se sentía merecida, como si hubiera visto una imagen de lo que se suponía que era sonreír y la hubiera copiado. Silas retrocedió un paso. La versión de Brian inclinó la cabeza y luego lo imitó. Retrocedió, luego avanzó de nuevo. Y así lo hicieron. Se movían cuando él se movía. Respiraban cuando él respiraba, pero con medio segundo de retraso. Luego los 3 hablaron al unísono. Voces apenas demasiado altas. Apenas demasiado lentas. ¿Estás aquí para el olvido? Silas sacudió la cabeza, retrocediendo. No, estoy buscando a mi amigo. El espejo. Silas se inclinó, con los ojos demasiado vidriosos. Nosotros somos tu amigo. La versión de Brian se rió, pero era la misma risa que Brian había hecho 2 días atrás cuando trató de equilibrar un vaso sobre su cabeza. Palabra por palabra, sonido por sonido. La versión agachada de sí mismo, la tercera copia, se levantó lentamente, se giró. Sus ojos eran completamente negros. Silas salió corriendo. No miró atrás. Silas no sabía cuánto tiempo había corrido, solo que el mundo a su alrededor parecía estirarse y comprimirse con cada paso. El camino se estrechó, luego se amplió, luego desapareció por completo. Se encontró de pie en la base de una escalera de metal que se retorcía hacia arriba como un sacacorchos, desapareciendo en las raíces arriba.
Las escaleras le parecían familiares. Demasiado familiares. Eran casi idénticas a las de su complejo de apartamentos. Las mismas barandillas oxidadas, la misma abolladura en el tercer escalón, el mismo crujido cuando colocaba el pie. Pero cuando llegó a la cima, lo llevó de nuevo a la base. Parpadeó. Estaba de pie en la parte inferior de nuevo. Intentó subir más rápido, saltando escalones. Miró por la barandilla. No había suelo, ni cielo, solo la oscuridad giratoria debajo de él y las raíces pulsantes sobre su cabeza. Cuando llegó a la cima de nuevo, estaba de vuelta en la parte inferior. Sus manos temblaban ahora. Entonces la luz cambió. Se atenuó, no gradualmente, sino de golpe, como una linterna que se apaga. Las sombras se hicieron más nítidas, más largas. Se dio la vuelta rápidamente. Había algo en la escalera con él. No un sonido, no un aliento, solo la sensación de ser observado de cerca. Como si algo se hubiera inclinado lo suficiente para besarle la nuca, pero aún no lo hubiera tocado. Silas no se movió. Entreabrió los ojos, tratando de distinguir una forma, pero la cosa siempre estaba justo en el rincón de su ojo. Cada vez que miraba directamente, desaparecía. Pero cuando se daba la vuelta, se movía. Captó un destello en la superficie reflectante de su vaso de Imop. Solo un brillo. Era alto, delgado, se inclinaba hacia atrás, y solo se movía cuando él no estaba mirando. Su corazón latía con fuerza. Colocó el vaso en el suelo, inclinado hacia la escalera detrás de él. Luego, caminando lentamente, observó su reflejo, y allí estaba, una forma arrastrándose por las escaleras como una araña con dos largas extremidades, arrastrando su cabeza detrás de ella como un globo lleno de agua. Se movía en silencio, pero definitivamente se estaba acercando. Silas se dio la vuelta bruscamente, cara a cara con la nada, escaleras vacías. Pero el vaso de Imop tembló ligeramente. No se detuvo a pensar. Corrió. Y esta vez, en la cima de la escalera, no había un lazo. Había una puerta, una pesada de madera tallada en el costado de una pared de raíces. No miró atrás. La abrió de golpe y desapareció dentro. La puerta se cerró tras él. Y durante mucho tiempo después, el vaso de Imop permaneció temblando, luego finalmente rodó del escalón y desapareció en el vacío debajo. La puerta se cerró tras Silas con un susurro, y la luz cambió de nuevo. No era oscura, pero tampoco era clara. Las paredes a su alrededor pulsaban débilmente, hechas de madera retorcida y sombras. Estaba en una enorme cámara hueca, más grande de lo que podría ser cualquier habitación, más grande por dentro, susurró su mente. Estantes alineaban las paredes curvas, pero no contenían libros. Albergaban susurros embotellados. Frágiles frascos de vidrio brillaban débilmente. Cada uno giraba con fragmentos de voces, historias medio olvidadas, chistes solitarios, la forma en que alguien una vez dijo su nombre cuando estaban orgullosos de él. Silas se movió con cuidado entre los estantes. Extendió la mano para tocar uno. Al hacerlo, la voz dentro se derramó. Su madre llamándolo para la cena hace años. El tono exacto, la calidez, la distancia, el susurro desapareció. También lo hizo el brillo. Entonces se dio cuenta de que cada botella solo podía abrirse una vez. Se adentró más en la biblioteca. Fue entonces cuando vio a Brian sentado en una plataforma baja hecha de raíces retorcidas, mirando fijamente un orbe de vidrio que flotaba sobre su regazo. Su cabello estaba más desordenado de lo habitual, sus ojos distantes, demasiado distantes. «Brian», llamó Silas. No hubo respuesta. Silas se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. «Brian», dijo de nuevo, esta vez más suave.
El orbe brillaba en su interior. Era un recuerdo en bucle. Los dos riendo bajo el árbol, discutiendo sobre quién se quedó con el último bocado de Imob. Brian pretendiendo desmayarse dramáticamente en señal de derrota. Brian parpadeó. Silas. Su voz se rompió como si no la hubiera usado en días. ¿Estás bien?, preguntó Silas, arrodillándose a su lado. Brian miró hacia abajo. No podía recordar tu nombre. Justo ahora, durante como un minuto entero. Silas tragó saliva. Está bien. Ahora estoy aquí. Un susurro arriba. Desde entre los estantes, una figura descendió, flotando, no caminando. Era alta y delgada, vestida con capas de pergaminos y túnicas de papel. Su rostro era una máscara blanca lisa agrietada por el centro. En sus largos dedos, sostenía una pluma hecha de hueso. El archivero. Inclinó la cabeza hacia ellos. No deberían estar aquí, dijo, con una voz que sonaba como páginas pasando en la oscuridad. Nos vamos, respondió Silas rápidamente, ayudando a Brian a levantarse. El archivero se acercó flotando. Han tomado lo que no era suyo. Este lugar es para los olvidados. No estamos olvidados, dijo Silas. No nos quedaremos. Malinterpretas, dijo el archivero, acercándose a Brian. Él ya lo está. Silas se interpuso entre ellos. No. El archivero se detuvo. Luego extendió la mano y tomó algo del aire. Un hilo de sonido. La risa de Brian. Lo retorció suavemente entre dos dedos y luego lo guardó en un frasco nuevo. Brian tambaleó. ¿Qué fue eso? Su nombre, dijo el archivero. Y ahora el tuyo. Silas no esperó. Agarró la mano de Brian y corrieron. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron a través de pasillos retorcidos hechos de corteza y memoria bajo faroles colgantes llenos de luz de sueños. La biblioteca desapareció detrás de ellos. El archivero no lo siguió, pero su presencia persistió como el olor a papel viejo que se adhirió a sus ropas. El suelo se movía bajo sus pies. Un momento estaban en un corredor. Al siguiente, estaban de vuelta en el claro. Pero algo había cambiado. Los niños espejados habían desaparecido. El cielo sobre ellos era más oscuro que antes, como tinta diluida con lágrimas. En el centro del claro, donde terminaba el camino, se erguía una figura, no un monstruo, no un guardián, algo más. Se alzaba alto, pero encorvado, envuelto en túnicas tejidas de hojas y retazos de memoria. Su rostro no era una cara, solo la suave curva de corteza y sombra, como algo que había elegido no ser visto. A su alrededor, el aire pulsaba suavemente con el ritmo de un latido. El cuidador. Silas lo sintió antes de escucharlo. Una presencia dentro de sus pensamientos. Una pregunta. ¿Por qué desean irse? Brian retrocedió. Silas lo sostuvo firme. No pertenecemos aquí, dijo Silas en voz alta. Nunca lo hicimos. El cuidador inclinó la cabeza. Todos los que entran en este lugar se convierten en parte de él. Ustedes lo recuerdan ahora. Eso es suficiente. No, dijo Silas. No pertenecemos a ti. Pero yo los recuerdo, respondió el cuidador. Recuerdo sus voces, sus risas, sus grabados en el árbol. Recuerdo todo lo que han olvidado. Una pausa, una respiración. Y estoy muy solo. La mano de Brian se apretó más fuerte sobre la de Silas. ¿Nos va a mantener aquí? Silas miró hacia arriba, en la cara sin rostro de corteza. No vio malicia, solo hambre, no de comida, sino de conexión, de compañía. No, dijo Silas.
No necesitas mantenernos. Te recordaremos. Lo diré, susurró el cuidador. Lo decimos en serio, agregó Brian. Fuiste real. Todo esto fue real. Silas dio un paso adelante. Su voz era firme. Contaremos historias sobre este lugar, incluso si nadie nos cree. Eso es una forma de recordar, ¿no? El cuidador guardó silencio. Luego, lentamente, asintió. La corteza se abrió detrás de ellos, formando una puerta, no de luz, sino de corteza y aliento y ecos que se desvanecían. Un camino a casa. Entonces vayan, susurró el cuidador. Pero recuerden, nada sale sin cambiar. Caminaron hacia la puerta uno al lado del otro. Y al pasar a través de ella, el último susurro del cuidador los siguió. No me olviden. Cayeron en la hierba con un suave golpe. Primero Brian, luego Silas, un respiro después. El aire estaba cálido de nuevo. Viento de verano, el sonido de un aspersor, el leve ruido de un carrito de compras siendo llevado a un apartamento. Todo era exactamente como había sido, y aún así, no. Silas se sentó lentamente, parpadeando contra la luz del sol. El gran árbol estaba detrás de ellos, silencioso e inmóvil. Sin espiral, sin puerta, solo corteza, gruesa y antigua. Brian miró alrededor, respirando con dificultad. ¿Lo hicimos? Empezó, luego se detuvo. ¿Fue real? Silas asintió. Sí. Ambos se quedaron allí, en silencio, escuchando. La brisa movía las hojas. La escalera de metal brillaba al sol. Desde una ventana abierta arriba, una voz llamó. Silas. La cena. Era su padre. Silas miró sus manos, todavía raspadas de la escalera, aún cubiertas de un extraño polen del otro mundo. Se levantó lentamente. Solo habían pasado unas pocas horas. Eso era todo. Brian caminó a su lado, mirando hacia el árbol una vez más. No creo que pueda comer pancakes nunca más, murmuró. Silas le sonrió débilmente. Mentiroso. Está bien, tal vez solo sin jarabe. Caminaron hacia el edificio, el cielo comenzando a tornarse naranja. Pero justo antes de llegar a las escaleras, Silas se detuvo. Allí, debajo de la plataforma de metal, algo se movió. Solo un destello, una forma deslizándose entre sombras. Cuando se volvió a mirar, no había nada. Pero la brisa sonó diferente por un momento, como si estuviera zumbando, como una voz al borde de la memoria. Subieron las escaleras lentamente, como despertando de un extraño sueño. La puerta del apartamento crujió al abrirse. Olores familiares salieron. Ajo, algo friéndose en una sartén, la leve dulzura del pan de maíz en el horno. El padre de Silas estaba en la cocina, tarareando la misma canción que siempre tarareaba cuando cocinaba. Ni siquiera levantó la vista. ¿Chicos de vuelta a tiempo para comer? Dijo. Silas tragó saliva. Sí. Brian se dejó caer en el sofá, agarrando el control remoto como si nada hubiera pasado. Cambió de canal sin realmente mirar. Silas se quedó en el pasillo un momento, sus ojos vagando hacia el espejo sobre el zapatero. En él, se veía casi igual, pero no del todo. Su reflejo parpadeó un latido demasiado lento. O tal vez solo lo imaginó. Se dio la vuelta y caminó hacia la cocina. Más tarde, después de la cena, se sentaron en el suelo de la habitación de Brian con la ventana entreabierta. La noche se había asentado por completo. Los grillos chirriaban. En algún lugar a lo lejos, un perro ladró 2 veces. No creo que nadie nos crea, dijo Brian en voz baja. Silas asintió.
Pero recordaremos, dijo. Brian lo miró. Lo haremos, ¿verdad? Silas no respondió de inmediato. Miró hacia el árbol. Algunas de sus hojas se movieron, aunque no había viento. Sí, dijo. Lo haremos. Los dos chicos se sentaron en silencio. Detrás de ellos, sobre la mesita de noche, el vaso de Himog de Brian comenzó a temblar ligeramente. Solo por un segundo. Luego se quedó quieto de nuevo. Fin, por ahora.